Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los conceptos, diría yo, más fundamentales y fascinantes de la ingeniería geotécnica. Vamos a darle forma a esta clase magistral sobre la consolidación de suelos, un fenómeno que, de verdad, cualquier ingeniero civil que se precie tiene que dominar. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues mira, vamos a seguir una hoja de ruta muy lógica. Primero, lo básico, ¿por qué se asienta el suelo? Luego nos metemos en el laboratorio, al ensayo edométrico. Después viene lo interesante, descifrar la memoria del suelo. Con eso aprenderemos a calcular un parámetro que es clave, y ya para rematar veremos cómo se aplica todo esto en el mundo real. Pues vamos allá. Empezamos por el principio. ¿Por qué se asienta el suelo? Vamos a intentar desvelar ese misterio que tenemos literalmente bajo los pies. A ver, esta es la gran pregunta, la pregunta del millón. Todos sabemos que cuando construyes algo pesado, un edificio, un terraplén, lo que sea, el terreno de debajo se deforma, se asienta. Pero, ¿por qué este proceso no es instantáneo? ¿Por qué puede durar meses, a veces incluso años, hasta que se alcanza un nuevo equilibrio? Entender esto es sencillamente crucial para la seguridad y la durabilidad de cualquier obra. Y ojo, que no es un tema trivial, para nada. Fijaos en esta cita de la web desde El Murete, que son especialistas en esto. Dice que es un tema tan apasionante y tan complejo que a veces ni los propios expertos se ponen de acuerdo en cómo llamar a las cosas. Esto ya nos da una pista de la enjundia que tiene el asunto que vamos a tratar. Venga, vamos a la definición del libro pero explicada. ¿Qué es la consolidación? Pues es básicamente una reducción de volumen. Imagina un suelo saturado, o sea, con todos sus huecos, sus poros llenos de agua. Le pones una carga encima. ¿Qué pasa? Que ese suelo se aprieta. Reduce su volumen. Y lo más importante, la clave de todo, es que lo hace porque va expulsando el agua de esos poros, pero muy, muy lentamente. Para entender esto bien, hay una analogía que es genial. Es el modelo de Terzaghi. Imaginaos lo que vemos en pantalla. Tenemos unos muelles que son como el esqueleto del suelo, las partículas sólidas, y el agua que los rodea, pues es el agua que está en los poros. Y arriba, ese pistón con la carga simula el peso del edificio que construimos. Aquí está la magia del asunto. Cómo evoluciona en el tiempo. Justo cuando aplicamos la carga, en el tiempo igual a cero, quien se la come toda, el agua. Toda la presión la aguanta el agua. Es lo que llamamos exceso de presión intersticial. Pero claro, el agua no puede salir de golpe, va drenando muy despacito. Y a medida que se va escapando, esa presión en el agua va disminuyendo y se transfiere a los muelles, al esqueleto sólido, y los muelles, claro, se comprimen. Pues eso es exactamente el asiento por consolidación. Muy bien, ya tenemos la teoría, ahora, ¿cómo medimos esto en la práctica? Pues nos vamos al laboratorio. Vamos a ver cómo interrogamos a una muestra de suelo con el ensayo edométrico para que nos cuente todos sus secretos. Y aquí lo tenéis. Este es el protagonista, el edómetro. Fijaos en los esquemas. Es un aparato relativamente sencillo que consiste en un anillo metálico muy rígido donde metemos la muestra de suelo. La gracia del anillo, que no deja que el suelo se expanda para los lados, lo obliga a que toda la deformación sea vertical. Luego la muestra se coloca entre dos piedras porosas, se satura de agua y, a aplicar cargas. El procedimiento es súper metódico, casi como una receta de cocina. Primero, cogemos una muestra enalterada y la colocamos con mucho cuidado en el anillo. Segundo, la saturamos de agua. Tercero, empezamos a aplicar carga, normalmente duplicando la presión en cada paso. Y aquí viene el paso clave. Cada carga se deja puesta 24 horas y durante ese tiempo vamos midiendo cómo se deforma. Para terminar, hacemos un ciclo de descarga, para ver cómo el suelo recupera un poquito, lo que se llama hinchamiento. Y ahora llegamos a una parte que a mí me parece fascinante. Vamos a descifrar la historia del suelo. Porque sí, aunque parezca mentira, los suelos tienen memoria. Son capaces de recordar la carga más grande que han soportado en toda su vida geológica. Es increíble. Gracias a esa memoria podemos clasificar los suelos en dos grandes grupos. Por un lado, los normalmente consolidados. ¿Qué significa esto? Pues que la presión que aguantan ahora mismo es la más grande que han aguantado nunca. Y por otro, los sobreconsolidados. Estos son los interesantes. Son suelos que en el pasado aguantaron una carga mucho mayor. Imaginaos el peso de un glaciar que luego se derritió. Esa carga ya no está, pero el suelo se acuerda. Y ese recuerdo tiene un nombre técnico, es la presión de preconsolidación, la famosa sigma prima P. Es, ni más ni menos, el máximo esfuerzo que el suelo ha soportado en su vida. Y creedme, encontrar este valor es el objetivo número 1 del ensayo edométrico. ¿Por qué? Porque es la llave para predecir cómo se va a comportar en el futuro. Nos dice si va a ser un suelo duro y rígido o si se va a deformar un montón. Vale, sabemos qué es y por qué es tan importante. Ahora la pregunta es, ¿cómo narices la calculamos con los datos del laboratorio?
Pues para eso está el método más clásico que existe, el método gráfico de Casagrande. Vamos a desgranar este método, que es puramente gráfico. Cogemos la curva que nos ha salido del ensayo. Primero, buscamos el punto donde la curva se dobla más. Segundo, desde ese punto tiramos una línea horizontal y otra tangente a la curva. Tercero, del ángulo que forman, trazamos la bisectriz. Cuarto paso, nos vamos al final de la curva, a la parte recta que se llama tramo virgen, y la alargamos hacia atrás. Y ahora el momento de la verdad, donde se cortan la bisectriz y esa prolongación, ahí está. Ese punto en el eje de las presiones es nuestra presión de preconsolidación. Y ¡tachán! Aquí tenéis un ejemplo real. Después de todo ese dibujo, de todo el método de Casagrande, llegamos a un número, un valor concreto. En este caso, por ejemplo, 49,7 kilopascales. Este es el dato, el número que representa la memoria de este suelo en particular, y es el número que el ingeniero se va a guardar para hacer todos sus cálculos. Perfecto, ya tenemos nuestro número mágico. ¿Y ahora qué? Pues llegamos a la parte final, a lo práctico, la clasificación y la aplicación. Vamos a ver cómo todo este trabajo de laboratorio se convierte en algo útil para el diseño de una cimentación. Para ponerle un número a esa memoria del suelo, usamos lo que se llama el índice de sobreconsolidación, o OCR. La fórmula es súper sencilla. Simplemente dividimos la presión de preconsolidación que acabamos de calcular por la presión que el suelo está aguantando ahora mismo en la realidad. El resultado de esa división es un número que nos da el grado de sobreconsolidación. Así de fácil. Y esta tabla lo deja clarísimo. Si ese OCR nos da igual a 1, tenemos un suelo normalmente consolidado, que va a ser bastante blandito, muy compresible. Pero si el OCR nos da mayor que 1, ahí cambia la cosa. Tenemos un suelo sobreconsolidado. Va a ser mucho más rígido, se va a deformar mucho menos. Eso sí, siempre que no nos pasemos y le metamos una carga superior a su memoria, a su presión de preconsolidación. Entonces, ¿por qué es tan importante todo esto? ¿Por qué tanto lío de laboratorio y de gráficos? Pues por una razón muy simple y muy potente. Porque nos permite predecir cuánto se va a asentar el edificio que queremos construir. Ni más ni menos. Y para hacer ese cálculo final de la misma curva del ensayo, sacamos otros dos parámetros importantes, el índice de compresión, el CC, y el de recompresión, el CR. Con estos índices, la carga que vamos a poner y el grosor de la capa de suelo, ya podemos usar las fórmulas y estimar el asiento final. Es el objetivo de todo el proceso. En definitiva, y esto es lo que quiero que se quede grabado a fuego, entender la consolidación no es una simple curiosidad académica, es una herramienta fundamental, imprescindible, para poder diseñar cimentaciones que sean seguras, que funcionen bien y sobre todo que duren en el tiempo. Y para cerrar, dejo una pregunta en el aire para la reflexión. Ahora que sabemos que el suelo tiene esta memoria, ¿qué pasa con los cambios que estamos provocando ahora? Pensemos en el cambio climático o en la urbanización masiva. ¿Cómo está afectando todo esto a la memoria tensional de los suelos que hay bajo nuestras ciudades? ¿Estamos, sin darnos cuenta, reseteando esa memoria? Es un tema con unas implicaciones gigantescas para el futuro de nuestra ingeniería.